por esta oportunidad de poder estar aquí en tu programa, Mario. Este asunto de la ratificación de Rogelio Ramírez de la O, que vaya polémica que generó el fin de semana, el propio ministro en retiro, José Ramón Cosío, decía esto pues no va a tener validez lo que haga Rogelio Ramírez de la O hasta no ser ratificado por la Cámara de Diputados. ¿Qué opinan en la fracción del PRD sobre este asunto? Mira, primero decirte que ya con anterioridad, a partir del 9 de junio, el presidente de la República había exteriorizado que se realizaría este cambio en la Secretaría de Hacienda. Y luego entonces este nombramiento se hizo por parte del Ejecutivo, se dio cuenta a la Comisión Permanente y lo que procedería en este caso es de que la Cámara de Diputados entonces pudiera hacer la ratificación correspondiente y a partir de eso tomarle protesta para que pudiera entrar en funciones, cosa que no ha ocurrido. Más aún, dan a conocer un comunicado en donde se dice que ya se hace el nombramiento de Rogelio Ramírez de la O, y al hacerse, pues vemos que está ahí una parte de lo que debe de hacerse, es decir, el Ejecutivo está finalmente dentro del marco de sus facultades de poder nombrar secretarios, como lo está haciendo, pero en el caso particular del secretario de Hacienda requiere de la ratificación de la Cámara de Diputados, cosa que no ha ocurrido, está establecido también en la Constitución. Y pues bueno, se ha generado polémica de si está o no está en funciones el secretario ahora, de si sus actos tendrán validez, y precisamente ahí es donde está el debate. Y en la opinión del grupo parlamentario del PRD, debe de cumplimentarse este proceso tomándole la respectiva protesta y antes de ratificarle. Déjame decirte que también esta es una facultad exclusiva de la Cámara. Y hemos visto alrededor de este debate que se dice, pues es que es una facultad del Ejecutivo y en el artículo 89 se menciona que entrará en funciones una vez que es nombrado, pero también en la propia Constitución se determina en su propio artículo 74, fracción tercera, en donde la facultad exclusiva que tiene la Cámara de ratificarlo está expresada ahí, pero aún más, todo el mundo se preguntará, pero es que no hay fecha, que es parte de los que dicen, como no está establecida una fecha en particular, entonces puede hacerse esta ratificación en cualquier momento. Y en nuestra opinión, el artículo que finalmente puede acotar precisamente la urgencia para poderlo ratificar es de que el 128 constitucional establece que ningún funcionario, ni uno solo, puede ejercer sin antes no toma la protesta de ley correspondiente. Eso es lo que menciona el artículo 128. Entonces, si no hay protesta, pues no tenemos secretario de Hacienda. Pues a ver qué pasa. Ahora, está la posibilidad de que aún en esta legislatura, si se convoca este periodo extraordinario, finalmente la Comisión Permanente lo acepta y además de dirimir otros asuntos como desafueros de diputados, ¿se puede subir antes de que termine esta legislatura esta ratificación de Rogelio Ramírez de la O? Así es. La Comisión Permanente puede convocar a un periodo extraordinario en el momento que así se determine. Ya van 2 ocasiones que intentamos sesionar, particularmente por el tema que tiene que ver con los desafueros del diputado Huerta, que está acusado por violación de menores, y el diputado Toledo por enriquecimiento ilícito. Entonces, estos son temas que ya hay consenso en los grupos parlamentarios, en su mayoría, para poderlos discutir. Y bueno, en la permanente no ha podido llegar a un acuerdo en concreto por un asunto que hay también que tiene que ver con el fuero del fiscal del Estado de Morelos, en donde no ha habido consenso. Entonces, la Comisión Permanente tiene esa facultad precisamente de convocar a periodo extraordinario cuando así se requiera. Y me parece que si no sesionamos de manera particular para estos 2 casos y si no hay sesión para ratificar al secretario de Hacienda, pues bueno, será unas de los pendientes que dejará esta Cámara, esta legislatura. Sí, es que es un tema importante, ¿no? Parece ser que hay más interés en saber si se va a desaforar o no a Mauricio Toledo, a Saúl Huerta y al fiscal de Morelos, que si se va a ratificar o no a Rogelio Ramírez de la O. En fin, son 2 temas importantes, pero que podrían desahogarse en este mismo periodo extraordinario si es que
se llega al acuerdo de que sí suceda, ¿no? Así es. Sería precisamente el próximo miércoles que hay sesión permanente en donde finalmente sabremos si sesionaremos en los próximos días. Ya lo veremos. Si no, se queda pendiente a la próxima legislatura la ratificación de Rogelio Ramírez de la O, con todo y el riesgo que significa, ya lo dijo el ministro en retiro, el ministro Cosío de la Suprema Corte, que bueno, pues probablemente todo lo que haga Rogelio Ramírez de la O de aquí hasta que lo ratifiquen, pues puede ser invalidado, ilegal, porque no está ratificado constitucionalmente por la Cámara de Diputados. Muchos pendientes, le preguntaba, diputada, antes de comenzar la entrevista aquí en la televisión, sobre los pendientes que deja esta legislatura, y había unos muy relevantes, me decía el tema de los feminicidios y otros tantos. ¿Cuáles son los pendientes que se quedan importantes para la nueva legislatura? Bueno, decirte que hay más de 100 minutas en la Cámara de Senadores, es decir, que la aprobamos en la Cámara de Diputados y que ahora están pendientes en el Senado. Me parece que es de sustancial importancia el que pudiera haberse definido la homologación del tipo penal del feminicidio, que fue un trabajo que se hizo con la Fiscalía General de la República, con las fiscalías estatales, con los operadores del sistema, es decir, ahí hay un amplio consenso y me parece que es un gran pendiente que se tiene en torno al tema de feminicidios. Otro tiene que ver con el Sistema Nacional de Cuidados. Bueno, qué decir de lo que tiene que ver con el tema del poder legislar en relación a la regulación y terminar con la prohibición de la marihuana, que ahí hay que ver que el Congreso de la Unión está en falta después de 3 prórrogas que nos dio la propia Corte para legislar, y que bueno, en días pasados veíamos pues que finalmente declaró inconstitucionales 2 artículos de la Ley General de Salud. Estos por mencionarte algunos que me parece que hay pendientes. Tendremos que revisar otros, como el que tiene que ver con la reelección de los legisladores, por ejemplo, que aquí el Consejo del Instituto Nacional del INE tuvo que dictar algunos lineamientos, otros temas que tienen que ver con la propia paridad. Recordemos también que el INE estableció algunos lineamientos en relación a las candidaturas a las gubernaturas de los estados, y sin lugar a dudas que finalmente uno de los temas que me parece que son sustanciales para la siguiente legislatura es el tema que tendrá que ver con el presupuesto. Y de ahí que es importante en que pueda finalmente tener seguridad en el tema del nombramiento del secretario de Hacienda, porque finalmente el paquete económico se entrega el 8 de septiembre, es decir, estamos alrededor de 50 días para que esto ocurra, y entonces me parece que para dar seguridad jurídica se debe tomar cartas en el asunto. Estos son algunos pendientes, entre otros, que me parece que la siguiente legislatura tendría que abordarlos, y así esperamos que sea. ¿Cómo ve cómo quedó conformada la Cámara de Diputados después de las votaciones del 6 de junio, esta recomposición que hubo de fuerzas políticas en la Cámara Baja? Bueno, a mí me parece sustancial el que no se ha logrado obtener la mayoría de Morena y sus aliados, las 2 terceras partes, porque se necesitará un gran acuerdo, negociaciones y demás para poder impulsar reformas constitucionales. De ahí la importancia que me parece la conformación del bloque que se hizo desde la oposición, es decir, con el PRI, con el PAN y con el PRD, y que han presentado ya algunos temas, que presentarán una agenda legislativa en conjunto, y me parece entonces que esto dará otros bríos a la Cámara de Diputados, y yo espero en verdad que deje de ser lo que fue hasta ahora. Esta legislatura tuvo muchos claros oscuros, pero sin duda que el que la Cámara de Diputados se vea como una oficialidad de partes de la presidencia, eso es algo en lo que tenemos que seguir trabajando para que exista un respeto entre poderes. De ahí también la preocupación de ahora del nombramiento que existe, porque pareciera que hay un desdén a la Cámara de Diputados al no reconocer las facultades exclusivas que tiene, por ejemplo, la Cámara de Diputados. Ese va a ser uno de los retos, en verdad, en tener un contrapeso real desde el Poder Legislativo, de manera particular desde la Cámara de Diputados. Viene también, diputada, este asunto de la consulta para los expresidentes, para saber si se lleva a juicio o no a los expresidentes. Quedó una pregunta ahí pues muy revuelta, que finalmente avaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde no se sabe si efectivamente se habla de los expresidentes mexicanos, desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña Nieto, o de cualquier político que en el pasado haya cometido algún abuso
de poder, algún exceso, alguna ilegalidad. Este asunto, ¿cómo lo ve? ¿Va a funcionar o no? ¿Va a pasar o no? Porque creo que requiere 40% del padrón del Instituto Nacional Electoral, lo cual pues, no se ve tan sencillo, aunque en la elección pasada fue un poquito más del 50%. Pero, ¿qué opina de este asunto? Bueno, a mí me parece que estamos finalmente ante un acto propagandístico, desde mi opinión, porque si se quisiera enjuiciar a los expresidentes, me parece que se debería de abrir las carpetas de investigación correspondientes y no es necesaria una consulta precisamente para enjuiciar a alguien. Si alguien cometió un ilícito, se debe de abrir, esa es la responsabilidad de la autoridad, abrir la carpeta correspondiente y entonces a partir de eso, en verdad, de enjuiciarlos. De ahí, pues, de que no se pueden consultar también lo que tiene que ver con la garantía o afectación de derechos humanos. Entonces, por eso la pregunta que quedó tan profusa y tan difusa que tenemos, en donde explícitamente, si le damos lectura, pues no se menciona ahí que se vaya a enjuiciar directamente a los presidentes. Entonces, me parece que finalmente es parte de cómo este gobierno, de manera particular, el presidente López Obrador, pues quiere hacer uso de las instituciones, es parte de cómo finalmente hay una falta de determinación y de cumplir lo que en campaña mencionó. Digo, no hay necesidad de consultar. Esa es mi opinión, no debería de haber consulta, debería de haber una actuación firme y decidida por parte del gobierno en este caso para enjuiciar no solamente a los expresidentes si es que cometieron algún ilícito, sino a cualquier persona. Actor político, persona. Y viene el próximo año además la de la revocación del mandato para el presidente López Obrador. Sí, que esta es otra, en mi opinión. Tenemos un presidente que fue electo por 6 años y que en todo caso debería de cumplir con su responsabilidad. Y en este caso, lo que yo diría es de que lo que debería de estar haciendo el presidente de la República es gobernar, y gobernar para todas y para todos. Es decir, ese fue el mandato que se le dio en las urnas y esa debería de ser su responsabilidad. Y hacerlo en verdad con un llamamiento en torno a la pluralidad, el respeto a la diferencia, cosa que pues no ha sido una de sus características. Me parece que ha abonado en todo caso a que exista muchos dimes y diretes más que acciones de gobierno concretas. El polarizar no le ayuda a nadie y el presidente debería de ser el primero en convocar a todos los actores políticos para enfrentar y dar respuesta a los graves problemas que estamos viendo en el país, una crisis económica, una crisis de salud y una crisis de seguridad en el marco de la pandemia, que todo esto se viene a agravar y en detrimento de, finalmente, de las mexicanas y de los mexicanos. Pues ahí está el tema. Le agradezco mucho, diputada Verónica Juárez Piña, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD de la Cámara de Diputados. Gracias por haber venido a Heraldo Televisión. Muy buenos días. Buen día. Hasta luego. Vamos a otro tema. Lorenzo Córdoba, el presidente del Instituto Nacional Electoral, informó que este lunes 19, el 26 y 30 de julio, se realizarán 3 foros nacionales sobre la consulta popular que se llevará a cabo el 1 de agosto para conocer si se debe o no enjuiciar a los expresidentes del país. Lorenzo Córdoba explicó que el propósito de estas mesas es informar a la ciudadanía sobre dicha consulta.